Liberados una vez más, viernes día del podcast de Liberado. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre los 10 principales errores de un emprendedor que deben evitar. Así que hoy va a ser un podcast muy interesante y hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Jessica. Jessica, bienvenida al podcast de Liberado. Hola, muchas gracias. Saludos desde México. Es un gusto para mí estar el día de hoy en el podcast. Recuerdo mucho en mi tiempo cuando estaba terminando la universidad, hacíamos planes Ujú. de negocios, yo estudié negocios internacionales y era muy común armar nuestros planes mágicos. Yo lo llamo Alicia en el País de las Maravillas, que es el primer error. Es hacer negocios que están en nuestra cabeza, hacer pensar en productos ficticios que nadie quiere comprar. Entonces yo creo que ese es uno de los principales eh, errores que debes evitar al aprender un negocio, como crear un negocio que sea realista, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que esto es bien común. Yo igual tengo como esta experiencia cuando creo que las ideas que tenemos cuando somos muy jóvenes son como muy nuevas y queremos innovar y porque somos millennials y todos estos temas nos hacen estar muy frescos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en la universidad y queremos comernos al mundo, ¿no? Entonces hay que empezar a poner un poquito los pies en la tierra, ¿no? Cuando queremos hacer un negocio para que sea funcional y evitar estos errores, como bien lo dices. Es importante, pues sí, dejar de flotar un poquito ahí en las nubes, ¿no? Centrarnos un poquito más en la realidad, es Sí. cierto. El segundo error que considero es el dilema del zapatero vendiendo vestidos. Es muy chistoso como lo mencioné, pero es un poco eso. Nosotros tenemos, creo que, una cosa que se llama habilidad y otra cosa que se llama pasión. Un Ujú. zapatero tiene la habilidad y tiene la pasión, digamos, de crear sus zapatos, sería, imagínate, un desperdicio ponerlo a vender vestidos. Entonces, uno de los o segundo principal error de ese creo que es eso, es hacer cosas de lo que no tenemos pasión y lo que no tenemos habilidad, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante cuando hacemos algo, nos dedicamos a vender algo, porque todos al final del día vendemos algo, ¿no? Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Pero cuando hacemos esto de hacerlo por nuestra propia cuenta, lo más importante yo siempre he pensado que es hacerlo con pasión y hacer lo que más amas en la vida. Es como una clave para tener éxito en el negocio que te vayas a dedicar. Entonces, sí, tienes que tener muy en cuenta tus habilidades, claro, y que sean muy compatibles con lo que te apasiona, pero siempre hay que anteponer, yo siempre he pensado esto, anteponer nuestra pasión y hacer las cosas que amamos es lo que nos va a empezar a dar una dirección al éxito, el negocio que queramos hacer. Entonces, tener eso muy claro también es algo que tenemos que empezar ahí a contemplar cuando queremos dedicarnos a trabajar por nuestra cuenta. Vale, tercer error, el Ujú. ir al baño en la madrugada con la luz apagada. Es, es muy chistoso porque cuando vas al baño en la madrugada con la luz apagada, pues obviamente no vas a ver nada, tienes obstáculos en el camino, puede que te tropieces y te des en el dedo pequeñito del pie y te duela mucho, te pasen esas cosas, ¿no? Entonces es un poco una metáfora que uso para hablar sobre claridad, es sobre tener claro cuáles son los obstáculos, dónde estás parado, hacia dónde vas. Entonces en el negocio, en los negocios, en cualquier cosa que hagas, creo que tienes que tener claro quiénes son tus clientes, quiénes son las actividades claves que tienes que hacer, cuál es tu destino, cuál es tu meta, ¿no? Sí, también yo creo que es bien importante, así como esta metáfora que tú dices que me parece bien bonita y nos describe muy bien lo que pasa cuando vamos con los ojos cerrados en un negocio, pues a veces pensamos que así como no prendemos la luz en la noche y que conocemos perfecto nuestro cuarto y podemos tener un accidente, sucede lo mismo con los negocios, creemos que ya lo sabemos todo, que conocemos a nuestros clientes, que conocemos la ciudad y las necesidades y a veces no es cierto, ¿no? Entonces conocer un poquito cuál es mi competencia, qué están ofreciendo las demás personas, algo similar a lo que yo hago. Y todo esto es prender la luz, ¿no? Ahí, no caminar con los ojos cerrados en la madrugada. Y sí es súper importante. Yo creo que sí es otro punto ahí bien importante a considerar. Bueno, el cuarto error, el mecánico Ujú. que no sabe de motores. Imagínate, ¿quieres entrar en un negocio? ¿Quieres hablar sobre un tema o prestar un servicio?
y no sabes cómo funciona ese sistema. Yo creo que saber, por ejemplo, si vas a hacer tacos, si vas a hacer empanadas, si vas a hacer lo que sea, tienes que saber cómo funciona el proceso, tienes que saber cuáles son los ingredientes que necesitas, tienes que saber cómo construirlo y cómo entregar un producto. Entonces, es importante saber el proceso, ¿no? El cuarto error. Sí, es cierto, hay que leer mucho, aprender mucho, seguir estudiando toda la vida, y más cuando nos dedicamos a esto de trabajar por nuestra cuenta, ¿no? O al menos en mi experiencia sí ha sido, nunca terminas de aprender y de refrescarte con nuevas ideas y conocimientos y teorías y demás, y sí es cierto, si yo quiero vender tacos, pues a lo mejor creo que mi receta es la mejor, pero si leo más y estudio más, puedo hacer que esa receta sea mucho, mucho más buena y tener ahí mejores resultados en mi negocio. Entonces, nunca hay que dejar de estudiar, aunque nos apasiona y que creamos que ya lo sepamos todo. Ese es un punto bien importante, ¿no? Tienes toda la razón. El mecánico que no sabe de motores, pues seguramente no le va a ver muy bien, ¿no? Quinto error, enfocarse en lo que no es importante. Enfocarse en lo que no es importante. No sé, me pasó a mí en una época que cuando comencé mi negocio que estaba pensando en crear hice unos carteles, unos volantes y cosas así. Me enfoqué mucho en cómo era el nombre y la marca. Y al comienzo no me preocupé por temas importantes como cuáles son los proveedores o las personas claves en el negocio, cuáles son las actividades y los recursos claves, qué es lo que yo entrego de valor a la gente, cuáles son la relación que tengo con el cliente, cosas muy importantes como esas, cosas como quiénes son mis clientes, cuáles son mis potenciales clientes, cuál es mi estructura de costos, en qué gasto mi dinero, en qué tengo que gastar mi dinero, cómo reduzco eso y cuáles son mis fuentes de ingreso. Entonces, es un poco eso, ¿no? De saber bien que enfocarse en las cosas importantes, sobre todo en entregar valor al cliente. Oye, sí es cierto, ¿sabes qué? Yo he visto mucho últimamente en algunos negocios que yo he visitado, en esta nueva ciudad en la que vivo ahora, por ejemplo, que les falta mucho atención al cliente. Y eso me ha frustrado mucho. Déjame platicarte, porque yo estoy acostumbrada, bueno, estaba acostumbrada a ir a muchos lugares donde te atendían muy bien, y esta parte es bien importante porque lo más importante para todos los que vendemos algo, pues son nuestros clientes, ¿no? Si ellos están satisfechos, regresan y mi negocio crece. Pero a veces, como bien lo dices, dejamos de ver esta parte importante y nos enfocamos en tener la mejor marca, en tener el mejor diseño y en tener las mejores redes sociales y 1 millón de seguidores. Pero si yo trato mal a mis clientes, por ejemplo, pues que también me puede ir en ese negocio. Entonces hay cosas a lo mejor más sencillas en las que poner atención cuando nos dedicamos a hacer algún negocio, pero a veces no las tomamos en cuenta y creemos que son otras cosas las importantes, cuando son detallitos pequeños en los que podemos empezar a poner atención, y esto cambia muchísimo el éxito que podemos tener en nuestro negocio. Es cierto. ¿Qué Perfecto. otro error tenemos que evitar? Sexto Platícame. error, ser una estatua. Es un truco de quedarnos Ok. parados y no hacer nada. Sobre todo los emprendedores crean sus planes de negocio o tienen una idea de negocio y se quedan ahí paralizados y tal vez no toman la decisión y el ánimo bueno, vamos a movernos, vamos a hacer. Es eso, ¿no? Sí, es cierto, es como estar en una especie de una zona de confort, ¿no? A veces estamos muy a gusto con el trabajo que tenemos o el negocio que tenemos y tenemos un montón de ideas que pueden ser fabulosas, pero nos da miedo. El miedo nos paraliza mucho. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, pues bueno, hay que aventurarnos un poquito. Si tenemos miedo, pues lo hacemos con miedo, pero lo hacemos, ¿no? Creo que se trata un poquito de eso, no quedarnos estáticos, salir de esa zona de confort. Afuera de esa zona de confort siempre hay una zona de aprendizaje. Y hay mucho más que ganar que quedarnos allí. Entonces, sí, creo que este es uno de los más importantes, no quedarnos quietos. Eso siempre le da movimiento y fluidez a la vida y a todo, al dinero y a los negocios y a todo bien padre. Séptimo error, estar fuera de la tribu. El séptimo error es estar fuera de la tribu. ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, no, queremos entrar a la industria del turismo, ¿sí? Queremos ser un agente de viajes, pero no sabemos nada, no tenemos ningún contacto con hoteles, no tenemos ningún contacto con operadores de turismo. Entonces, el primer paso, yo creo que todos es acercarnos a esas personas, acercarnos a esas empresas, porque es como una tribu, una industria es como si fuera una tribu. Entonces, empezar a tener contacto con los operadores, mirar cómo se hace un registro, mirar, bueno, empezar a entrar en la industria, ¿no? Es algo muy importante.
Sí, creo que aquí yo he visto muchas personas que les da un poquito de miedo involucrarse con la tribu, ¿no? El tema en el que se van a desarrollar porque piensan que es la competencia y entonces no me tengo que acercar con ellos o a lo mejor me van a criticar algo y entonces como que estos miedos a involucrarse en el medio en el que te vas a desarrollar, pues también tenemos que quitárnoslos de la cabeza, ¿no? No porque conozca a mi competencia y a mis... pues sí, a la tribu a la que voy a estar involucrada, como tú lo dices, David, pues es bien importante, ¿no? Hacer este networking con las personas clave nos ayuda mucho a crecer en los negocios, ¿no? Creo que se trata de eso. ¿Qué otro error? Octavo, el contador Octavo. de luz. ¿Sabes cuál es el contador de luz? Ok. El que todos tenemos en casa. Ese Ok. que, ese que si gastas mucho al final del mes te va a llegar una factura grande. Si le pones aire acondicionado a tu habitación, pues ten seguro que al final de mes la cuenta va a verse reflejada en la cuenta. Entonces, algo que pasa mucho en nuestras empresas es a veces cuidarnos, tenemos que medir en qué gastamos, tenemos que medir también en qué ganamos y obviamente buscar siempre los menores, no, bueno, no sé, no siempre los menores costos, pero sí las mejores ganancias y el balance al final pues que sea positivo, ¿no? Sí, ahorita que decías el contador de luz, yo pensé que era un señor, y es que acá se llama medidor de luz, ¿no? Cambia un poquito, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y sí es cierto, a veces nos da un poquito de flojera eso de la administración y la contabilidad y los números, y muchas personas están muy negadas a este tema, pero es tan importante tener como una salud ahí administrativa en mi negocio, así venda yo taquitos, ¿no? Las empanadas o lo que me dedique, si no sé cuánto me gasto en cada empanada y cuánto le estoy ganando y cuántas empanadas vendí, y todo este balance del que tú hablas, pues, híjole, no creo que haya mucho éxito ahí en mi negocio. Tengo que estar súper administrado. Hay que aprender a querer la administración, ¿no? Yo creo eso. Es bien importante. Noveno, el síndrome del elevador. El síndrome del elevador o del ascensor, no sé cómo le digan en sus países. Ustedes ven que en un elevador entra una persona, o dos, o tres, o 10, o lo que sea, y salen 10 personas. La misma cantidad de personas que entran, sale. Y el dinero en nuestra empresa, o en nuestro emprendimiento, o en nuestra tienda de taquitos y de empanadas, lo que sea, tiene que ser un poco eso también. No puede ser un elevador, tiene que ser lo contrario. Si entran, si entra dinero, tienes que retener por lo menos 10, 20 o la cantidad que tú quieras de porcentaje de tus ingresos para hacer crecer, para aumentar las ventas, para invertir en actividades claves de tu negocio. Y es eso, entonces, el síndrome elevador, no sean un elevador, no sean un elevador en sus empresas. Sí, no todo lo que entra tiene que salir, es cierto. Y a veces pasa que hasta nos gastamos más de lo que entra, ¿no? Porque ya vi una nueva publicidad que me encanta, una espectacular ahí enorme, ahí en la avenida principal de mi ciudad, y yo quiero estar ahí anunciada, pero a lo mejor ahorita no tengo esas posibilidades, entonces hay que tener mucho cuidado con los números, es cierto. Invertir en mi negocio, en nuestros negocios, es lo mejor que podemos hacer. Así sea algo chiquitito, invierte en tu negocio, esto va a dar muchos frutos. ¿No? Y no solamente en cuestiones estéticas o así, o de publicidad, sino también invertir en conocimiento. Creo que va de la mano con otro de los puntos que ya platicamos, ¿no? Siempre hay que invertir en esta parte, en cursos, en actualizarme, en talleres y todo esto, le va a dar mucho plus a mi negocio y a lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y El último. el último y el no menos importante, el 10, ganar el juego mental. ¿Qué es ganar el juego mental? Nuestros pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Si tenemos una mente positiva, si estamos eh, alineados con nuestros objetivos, nuestros resultados van a ser positivos y vamos a tener una empresa de éxito. Es cierto, este tema de los pensamientos y el juego mental, como lo dices, en este último punto, es súper importante. A veces no nos detenemos a cuestionar cómo son nuestros pensamientos y es muy cierto eso. Todos los pensamientos tienen un componente emocional, me hacen sentir de una manera y me hacen actuar de una manera. Así es como funcionamos, ¿no? Entonces, muchas veces, como no nos detenemos a ver si tenemos
pensamientos positivos o negativos, sucede que nos autosaboteamos solitos todo el tiempo, porque a lo mejor yo tengo la mejor idea, se me ocurre el mejor taco del mundo y ya tengo toda la idea para poner mi negocio de taquitos, pero solita yo digo, no, pues a lo mejor hay otros tacos mejores, o no, híjole, es que este sabor no me gusta, a nadie más le va a gustar, entonces solita me estoy limitando con esos pensamientos negativos, ¿no? Así como pensamos es como vivimos, entonces hay que detenernos, un poquito a ver cómo son esos pensamientos que estamos teniendo en torno a mi negocio y a lo que estoy ofreciendo y a cómo me vendo, y seguramente si puedo mejorar esos pensamientos y volverlos más positivos, cambia en automático cómo me siento y por obvias razones cómo me estoy comportando y cómo me va a ir en mi negocio, ¿no? Hay que cuidar mucho esa parte de la mente, es cierto. Jessica, muchas gracias por participar del podcast. Esperamos que esto sea de mucha ayuda para las personas que nos vieron. Un abrazo bien grande para ti desde Brasil. Muchas gracias. Igual, un abrazo. Te quiero mucho. Me dio Chao. mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero no sea la primera vez. Vamos Saludos a desde tener más veces, México. seguro que sí. Sí, un saludo a todos los seguidores. Sigan el podcast, denle like y pues aquí estamos para platicar otro día de otros temas. Vale, un abrazo bien grande. Chao. Igual, chao.